Hola, buenos días, Shalom, Adonai les bendiga. Y Shabbat Shalom, estamos en un día de Shabbat y hoy es la primera grabación de esta serie de programas que queremos ofrecerles a todos ustedes. Somos la congregación Peniel de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador. Y esta nueva iniciativa es para compartir con ustedes verdades bíblicas. Vamos a empezar este día con esta grabación, con este programa que está saliendo grabado a partir de hoy. Y si Dios nos ayuda, cada semana va a salir un tema nuevo para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado en su doctrina, en su palabra. Así que si usted está sintonizando este primer programa, esperamos poder captar su atención y que Dios lo siga llamando y le siga instruyendo a usted. Vamos a tocar varios temas muy relevantes, muy importantes como toda la Biblia, pero lo hemos escogido temas muy puntuales para establecer las diferencias básicas y por qué nosotros estamos siguiendo lo que la Biblia dice desde la perspectiva hebrea. Con mucho gusto vamos a ofrecer a ustedes esta serie de programas, empezando el día de hoy, en este programa donde vamos a tratar el tema del calendario y por qué el calendario es importante para las festividades, si usted quiere, religiosas, festividades bíblicas que Dios ha puesto en su palabra. Y cuáles son esas festividades que debemos seguir y cuál es el calendario que debemos seguir. Yo quiero empezar primero por definir qué es un calendario. La palabra calendario viene de una voz latina que significa calenda, que es básicamente una forma de organizar, de medir el tiempo. Y en su léxico original, en su significado original, esta palabra calenda, de donde deriva calendario, hace alusión a la organización del primer día de cada mes. De ahí viene la palabra calendario, que es la organización del tiempo de mes a mes. Ahora, todos usamos un calendario. Todas las personas, en todas las sociedades, en todas las culturas incluso, hay un calendario involucrado. Y hablando de una cultura específica, incluso cada cultura, la que nos atañe a nosotros, por ejemplo, acá en América, nos gobierna de cierta forma la organización del tiempo en el calendario que se conoce como el calendario gregoriano. Ahora bien, dentro de ese calendario gregoriano siempre hay subdivisiones, y esto pasa en todas partes. El calendario gregoriano tradicional que todo el mundo sigue es un marco de referencia, pero sobre él hay distintos calendarios también. Por ejemplo, el calendario, ¿cómo se llama esto? El calendario escolar, el calendario de las actividades escolares. Conocemos que el primer mes del año gregoriano es el mes de enero, pero sin embargo el inicio de las clases no es en enero. En Ecuador, donde yo vivo, la región costa, tiene un inicio de año entre abril y mayo, y ese sería el primer mes del calendario escolar, que está dentro del calendario general. Así también hay organizaciones para el calendario tributario, donde se declaran impuestos y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, me parece que también, no estoy tan seguro, el calendario tributario empieza en octubre y termina en septiembre. Entonces no está alineado exactamente con enero, que es el calendario civil. Y así todos los calendarios tienen diferentes organizaciones, diferentes agendas, si usted quiere, dentro de un calendario marco. Entonces así tenemos un calendario o un año escolar, un año tributario, un año civil, un año religioso. Todo esto de aquí sucede de la misma forma en el calendario que Dios estableció en su palabra. Ahora, para todo calendario se necesita un punto de referencia. Algo inamovible, algo que el hombre no pueda controlar, para que ese punto inamovible que el ser humano no puede controlar sea el punto fijo de referencia para establecer un inicio, un ciclo del calendario, un inicio y un fin. Todas las culturas en distintas latitudes del mundo y a través de la historia se han fijado en las estrellas, en el sol y la luna, para establecer sus diferentes calendarios. Es así que la cultura, por ejemplo, romana, utilizó exclusivamente el sol para su calendario romano. La cultura islámica, los musulmanes, exclusivamente la luna para su calendario. Pero la Biblia y su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió una instrucción específica, y es la combinación del ciclo lunar con el ciclo solar. Es lo que se conoce como un calendario lunisolar, ¿sí? Esta combinación de estos dos grandes astros celestiales, el Sol y la Luna, son los que marcan o determinan el calendario bíblico.
Mucha gente usa la palabra calendario hebreo porque es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, si usted quiere, el que lo ha seguido, lo ha mantenido hasta nuestros días. Pero yo prefiero llamarle calendario bíblico. ¿Por qué? Porque no es un calendario que formó o inventó el pueblo judío, el pueblo hebreo. Es un calendario que aparece en la Biblia y que fue Dios mismo que se lo dio al pueblo de Israel. Lo vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces los puntos de referencia fijos en todas las culturas han sido el sol y la luna. Y en la Biblia estos dos astros se combinan para darle al pueblo de Israel su calendario propio que es distinto de los demás. Yo quiero aquí empezar a hacer una diferenciación. Hay el calendario que hoy en día rige nuestras actividades diarias, cuál es el calendario gregoriano. Se llama así porque fue finalmente instituido por un papa católico, Gregorio el Grande se llamó, y este caballero, este señor, este emperador romano, este papa romano, ordenó hacer ajustes a un calendario anterior que también era romano, y es el que nos rige hasta hoy. Por eso se llama el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano actual únicamente está regido por el ciclo solar. No interviene el ciclo lunar en absoluto. Y eso lo puede usted comprobar googleando fácilmente el tema de los solsticios, los equinoccios y cómo las fiestas católicas apostólicas romanas se ajustan a este ciclo solar de los solsticios y los equinoccios. El pueblo de Dios y la Biblia no usan esas referencias, usan las referencias combinadas del sol y la luna. Le puedo dar el respaldo bíblico para esto. Todo esto tiene un origen, como toda la doctrina bíblica, y ese origen está en el libro de Génesis, el primer libro, el Génesis de todas las cosas. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículos del 14 al 19, lo va a tener usted en pantalla, pero se lo voy a leer directamente de la versión Reina Valera, la cual todavía yo uso, haciendo luego correcciones del idioma original hebreo. Y aquí hay una corrección que hacer. Dice Génesis 1, del 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Mira que habla en plural, lumbreras en la expansión de los cielos. Para separar el día de la noche y que sirvan de señales. Una señal es algo visible, es decir, el sol y la luna, los astros celestiales, sirven de señal, de figura visible. Y ahí dice en la versión Reina Valera, para las estaciones. Esa palabra estaciones, si usted y yo en nuestra cultura occidental actual, enseguida vamos a pensar en invierno, primavera, otoño y verano, pero resulta que no. La palabra que aparece ahí en hebreo para estaciones es la palabra que hace referencia a fiestas o a citas en un calendario, citas en una agenda, convocación, invitación. Esa es la palabra que aparece ahí, no estaciones, sino más bien para una fiesta, una cita, una convocación que Dios ha puesto con su señal para invitar a su pueblo. Y luego dice, para días, años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el lindo sol que nos acompaña el día de hoy, y la lumbrera menor para que nos señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, mucha atención con esto, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Tarde y mañana. La forma de medir el tiempo, bíblicamente, es que el día comienza al caer el sol. Comienza en la tarde, dependiendo de donde usted esté, 6, 6 y cuarto, 6 y media de la tarde. A esa hora empieza un nuevo día. Cuando de un lado, en occidente, está cayendo el sol y en el oriente está apenas, digamos, saliendo la oscuridad, ¿verdad? Ahí comienza un nuevo día y no a las 12 de la noche, como se nos fue instruido según la costumbre romana, porque para la cultura romana ancestral, el sol era su dios. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Luego vamos a hablar de eso, tal vez en un próximo programa. Entonces vemos cómo la Biblia nos indica cuáles son las lumbreras que tenemos que atender como señales para las citas divinas. Y aquí viene un asunto muy importante. Hay un propósito exclusivo, o bueno, vamos a decir, hay algunos propósitos, pero hay uno en específico para lo que Dios creó el sol y la luna, y es para estas fiestas, estas convocaciones, estas citas divinas
que Dios ha puesto en su sola potestad. Este sistema de medir el tiempo con el sol y la luna se mantuvo desde Génesis. Adán pasó por todos estos personajes bíblicos en la historia, Noé, si usted quiere, hasta el tiempo de se levantó este emperador Nimrod, que aparece en Génesis también, y la famosa Torre de Babel, la ciudad de Babel, ¿verdad? Que quedó en lo que hoy es Irak, Babilonia, la antigua Babilonia es lo que hoy es Irak, cerca de Bagdad. Entonces, a ese momento, cuando Dios confunde los idiomas, cuando Dios destruye esta intención de este personaje Nimrod, y hasta ahí llega la forma de medir lunisolar del tiempo. Divididos los idiomas, se dividieron los pueblos, se dividieron las culturas, y el hombre, alejado de Dios, empezó a establecer sus propios calendarios y empezó a ver la forma de medir el tiempo según el sol o según la luna, pero ya no los dos juntos, y aparecieron en escena los distintos calendarios. Entonces así nos llega hasta a través de la historia. Si usted quiere, bíblicamente también se puede rastrear esto, hasta el tiempo en el que Dios le dice al pueblo de Israel cuál va a ser la organización de su calendario. Esto pasa por el tema de Abraham, Isaac, Jacob, y cuando el pueblo de Israel termina en Egipto como esclavo. Tal vez estoy yendo muy rápido en la línea de tiempo, pero no me quiero salir del tema del calendario. No estamos haciendo una clase histórica. Pero llega el tiempo en el que Israel queda de esclavo en Egipto, y estando ahí, Dios levanta a Moisés. Usted debe saber la historia a través de las películas y todo esto. Y Moisés es el que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué es lo que sucede? Capítulo 12 del Éxodo, antes de que empiece todo el tema de la salida de Egipto, cuando está también alrededor de todo eso el tema de las 10 plagas, de las plagas de Israel, ¿verdad? De las plagas de Egipto, perdón. Pasan todas esas plagas, y la última plaga, si usted se recuerda la historia, es la muerte de los primogénitos. Ese día de la muerte de los primogénitos, Dios les dio una instrucción específica al pueblo de Israel. Dentro de las instrucciones que le da una en específico, y le dice en Éxodo capítulo 12, este será para ustedes el inicio de los meses. Hoy, aquí, en este momento en el que estamos, Dios le dice a Moisés, y a través de Moisés, al pueblo bíblico de Israel, este será para ustedes el inicio de los meses. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Este mes será el principio de los meses, ahí habla el principio y el principal. Para vosotros será este el primero de los meses del año, estableciendo un calendario para el pueblo de Israel y haciendo una separación. Ustedes, Israel, son mi pueblo, y yo les doy a ustedes el calendario que ustedes van a seguir a partir de ahora. Y este es el primer mes del año para ustedes, pueblo de Israel. Egipto no está en esta organización, ni Egipto ni ninguna otra nación. Este calendario es específico para Israel, para el pueblo bíblico de Israel. Entonces, luego que pasan las 10 plagas, y la última plaga es la muerte del primogénito, ese día, esa noche, ¿verdad? Ya está dentro del primer mes del pueblo de Israel. A su tiempo haremos un programa de la Pascua que está muy cerca de llegar, lo voy a mencionar brevemente nada más después de un momento. Entonces, en este punto, Israel ya recibe cuál es el primer mes del año, ¿verdad? Y parte de la historia de la salida de Israel de Egipto es este mensaje que Moisés le tiene que dar al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Ustedes lo pueden leer, eso está ahí en Éxodo capítulo 12 en adelante, 12, 13, 14, 15. Y antes también, cada vez que hay una plaga nueva, Moisés tenía que ir con ese mensaje, antes de el capítulo 12. Y les tiene que decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. ¿Qué les iba a celebrar? Y mire, antes de salir de Egipto, antes de entrar en el desierto, tenía que saber cuál era el calendario. Porque basado en ese calendario hay un punto en la agenda de Dios, en el calendario de Dios, en el que ellos tenían que reunirse. ¿Sí? Entonces el punto de referencia es el calendario que Dios les da. Y esto tiene un propósito. Un calendario no es solamente para contar los días. Un calendario es para poder tener un punto en la agenda para una actividad específica. Entonces el pueblo recibe su primera instrucción, recibe su primera
calendario, su primer mes, cuál es el primer mes de su año a partir de ese momento, y ya tenían la instrucción para la primera fiesta. La primera fiesta, que es la Pascua, muy famosa en todas las culturas cristianas, en toda la cristiandad, pero lamentablemente la cristiandad desconectó el calendario bíblico de la Pascua, la amarró al sol. Usted puede revisar la Biblioteca Católica del Vaticano, y el establecimiento de la fecha de la Pascua está atada al solsticio. Esto está en cualquier página oficial de la Iglesia Romana que usted puede revisar. Sin embargo, Dios no les dijo eso. Dios les dijo, les dio otro calendario al pueblo de Israel. Entonces arrancan las fiestas, la primera fiesta, la Pascua, atendiendo a este calendario que Dios les da en Éxodo capítulo 12. Ahora, este calendario durante todo un año tiene distintas fiestas, son 8 fiestas marcadas en el calendario y muy específicas, y a esas 8 se suma el Shabbat que es semanal. Pero usted tiene que ir para encontrar esas fiestas dentro del calendario a Levítico 23. Eso se lo voy a dejar simplemente como referencia en la pantalla para que usted lo busque con calma y lea. Y al inicio Levítico 23 dice, estas son las santas convocaciones de Dios, mis santas convocaciones, dice Dios, no son de ningún ser humano. ¿Cómo llega esto a ser cambiado? ¿Quién nos cambia el calendario? ¿Quién establece nuevas fiestas? Y ya para ir terminando, porque pues queremos que estos programas grabados se suban y no sean tan extensos, el calendario es cambiado, modificado, y esto está profetizado. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta Daniel escribe, pensará en cambiar los tiempos y la ley, hablando del personaje nefasto del anticristo. Esto sucede luego de muchos años con el aparecimiento de las diferentes culturas que invadieron Jerusalén, invadieron Israel ancestralmente, y finalmente es Roma el que termina con su imperio, con su gobierno, y este pueblo, este imperio romano termina imponiendo un calendario propio, ¿sí? Se arma el famoso Concilio de Nicea en el año 325, y una de las resoluciones de ese concilio ecuménico romano, organizado por el emperador romano Constantino, llegan a un acuerdo. Y este acuerdo más o menos dice, le vamos a poner el link también en la pantalla para que lo vea, la Iglesia del Oriente, en resumen, la Iglesia de Oriente dejará la costumbre judía y se apegará a la costumbre romana de celebrar la Pascua. Entonces ellos cambian la ley y cambian el calendario. Y a partir de ahí, el mundo cristiano se apega a lo que se dijo en el Concilio de Nicea. Pero si usted lo piensa bien, el Concilio de Nicea fue hecho en el 325 de nuestra era, después de la muerte de Yehoshua, y esto quiere decir que durante más de 300 años todos los creyentes bíblicos seguían celebrando la Pascua en la fecha que dice la Biblia, en el calendario que dice la Biblia. Y en el 325, por decreto romano, simplemente cambiaron la fecha y cambiaron las fiestas. La primera fiesta que cambió, y en ese concilio romano de Nicea está estipulado así, que la fecha de la Pascua se va a empezar a celebrar según la tradición romana. ¿Qué es la Pascua? Es esta fiesta que le digo, es la celebración de la salida de Israel de Egipto. No es otra cosa que, no se puede desconectar Pascua de Israel, del mundo hebreo. No se puede desconectar la historia de Egipto en la que solo Israel está inmiscuido. No hay ningún vestigio romano, no hay ninguna huella, ningún ápice de cultura romana en esa historia. Es simplemente por un decreto romano que se hace el cambio. Yo tengo aquí 4 ideas que le quiero plantear. La Pascua, esta fiesta que se viene de aquí a 2 o 3 semanas. La Pascua es un concepto hebreo, no es romano. La Pascua se celebra, se debe celebrar en una fecha hebrea, no en una fecha romana. La Pascua es para Israel, no es para Roma, es para el pueblo de Israel. Y la Pascua no se debe desconectar de la nación de Israel. Y quiero hacer una precisión, no estoy hablando del Estado Democrático Sionista de Israel actual, sino del pueblo bíblico de Israel. Para terminar, hoy en día el calendario que nos rige en nuestras actividades diarias sigue siendo un calendario romano, establecido por el ciclo solar, única y exclusivamente. Y este calendario es totalmente distinto del calendario bíblico.
El calendario bíblico no es un calendario judío. Ciertamente el pueblo que hoy conocemos como judío lo sigue bastante fielmente y es el calendario que gobierna sus vidas en muchos aspectos. Pero este calendario bíblico no es exclusivo de él. Este calendario bíblico lo debe usar todo creyente que teme a Dios y que quiere caminar en obediencia. Las fiestas que se deben celebrar, Pascua, panes sin levadura, etcétera, etcétera, usted lo puede ver en Levítico 23, no son fiestas que le pertenecen a ningún conglomerado humano. Estas fiestas de Levítico 23 son fiestas que le pertenecen a Dios. Y Él ha convocado a su pueblo Israel a que las celebren. El sol y la luna no son potestad tampoco de Roma. El sol y la luna, lo vimos en Génesis capítulo 1, fueron creadas por Dios en el día cuarto de la semana de la creación. Pascua. La Pascua no es un invento humano, ni siquiera Israel se la inventó. Dios la diseñó en su corazón para didácticamente hacernos entender que iba a morir un cordero, el cordero enviado, Yehoshua HaMashiach. El calendario gregoriano hoy en día debería ser usado por nosotros solamente para nuestras actividades seculares, pero no debe gobernar nuestra vida espiritual. Y aquel creyente que se diga temeroso de Dios no puede celebrar las fiestas que el mundo tradicional y el calendario gregoriano establece. Y le voy a dar una lista de algunas pocas. La Navidad de diciembre, en esa época no nació Jesús. Esa no es la fecha de su nacimiento. Eso está establecido por un dios romano, su dios Sol. El Año Nuevo de diciembre tampoco es una fiesta establecida en la Escritura. Esa fiesta también está dedicada a un dios romano. El famoso San Valentín de febrero tampoco es fiesta bíblica. Si usted teme a Dios, no la celebra. La famosa Semana Santa, establecida por el ciclo solar, mas no por lo que Dios dice en su palabra. Así que si usted quiere celebrar esa Semana Santa, lo invitamos a que se junte con nosotros y celebre la Pascua, que es otro concepto distinto de Semana Santa y apegado al calendario bíblico. Entre otras festividades paganas, el Día de Difuntos, 1 de noviembre, y otras más que no vale la pena mencionar. Amigos queridos, este programa referente del calendario no es otra cosa que una intención nuestra como congregación de explicarle a usted de los riesgos de caminar lejos de la voluntad de Dios si no nos apegamos a su calendario y a sus fiestas. El calendario de Dios tiene un propósito, que celebremos sus fiestas, y nosotros como obedientes a su palabra es lo que tenemos que hacer. Somos la congregación Peniel de Valle Alto en Guayaquil, Ecuador, y yo soy Fabián Gijón. Dios me tiene por ahora como pastor de esta congregación. Vamos a tratar de sacar estos programas cada jueves de cada semana, con distintos temas. Esperamos que usted se pueda sintonizar y comparta también, por favor, estas transmisiones. Tenemos nuestras redes sociales, van a aparecer en pantalla, y usted puede enviarnos sus comentarios, sugerencias y saludos allí. Nosotros con mucho gusto responderemos todas sus inquietudes. Que Dios le bendiga. Hoy es Shabbat. Shabbat Shalom, Adonai les bendiga.